ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חטאת וחלה גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Baruch Hashem Yahweh, Baruch Hashem Yeshua HaMashiach. Bien, mis amados, pues antes de comenzar con este nuevo estudio, yo quiero agradecer a todas aquellas personas que preguntaron acerca de el estado en cómo nos encontrábamos, tanto mi familia como yo. Hoy a casi ya una semana de el sismo que sacudió la Ciudad de México y otros estados. Bueno, pues este sismo pues nos demuestra, ¿verdad?, que esto solo es el comienzo y el principio de dolores, como dice la escritura. Bien, habrá muchos más terremotos, no solamente aquí en México, sino en varias partes del mundo, y esto, bueno, pues está escrito, y bueno, pues el tema que vamos a ver hoy pues queda muy a modo, pues para comprobar aún más que toda la palabra que es la Torah de nuestro Abba Yahweh pues no se equivoca. Y pues entonces hoy vamos a dar comienzo a este estudio que se titula Mateo o Matidya 5:17. Bien, vamos a analizar conforme a la palabra de nuestro Abba Yahweh por qué nuestro Mashiach dijo estas palabras, y vamos a leer este verso en las traducciones de la Reina Valera, la traducción del Nuevo Mundo, Biblia de Jerusalén, la Israelita Nazarena, la traducción Kadosh, la traducción griega y el Mateo de Shem Tov, en ese orden. Bien, dice así el siguiente verso de Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No piensen que vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a cumplir. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. No piensen que vine a derribar la ley o los voceros. No vine a derribar, sino llenar a plenitud. Y por último, en el Mateo de Shem Tov dice: en aquel tiempo dijo Yeshua a sus discípulos, no piensen que yo vine a anular la Torá, sino a cumplirla. Bien, en todos estos versos de todas las traducciones dice lo mismo, que Yeshua no vino a abrogar, a destruir, a abolir, a anular, ni a derribar la Torá ni los profetas. Todo aquel que ha leído las escrituras forzosamente conoce este verso de Matidya. Entonces, aquí viene la pregunta incómoda para todo el cristianismo en general. ¿En qué parte de la escritura dice que la Torá fue abrogada, destruida, abolida, anulada o derribada por nuestro Mashiach? Bien,
Comencemos entonces a analizar las primeras palabras de nuestro Adón cuando dijo no piensen. Pero primeramente veamos qué significa pensar, para después ver lo contrario, que es no pensar. La palabra pensar es un término que se halla en estrecha vinculación con la actividad intelectual. En tanto, lo solemos emplear en nuestro idioma para expresar diversas cuestiones, a la formación y al relacionamiento de diversas ideas que pasan por nuestra mente lo denominamos como pensar. Entonces, con esta definición podemos ver que la palabra no piensen quiere decir que no relacionemos ninguna idea, pensamiento o acción a algo que se nos ha dicho. Por lo tanto, no podemos por nuestra propia cuenta añadir ideas, pensamientos o actos a los que ya se han dicho. En nuestro Mashiach fue muy claro al decir no piensen. En otras palabras, nos está diciendo no te imagines, no inventes, no digas y no intentes relacionar algo que yo no he dicho. En el libro de Idgalut o Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 y 19, dice lo siguiente: yo advierto a todos los que oyen las palabras de la profecía en este libro, que si alguno le añade, Yahweh le añadirá las plagas escritas en este libro, y si alguno le quita algo a las palabras del libro de esta profecía, Yahweh quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como es descrita en este libro. Bien, entonces nadie, absolutamente nadie puede añadir o quitar nada a las escrituras. Toda la escritura es la palabra de Yahweh. Bien, veamos ahora entonces los significados de las siguientes palabras. Abrogar o abolir significa lo mismo. Entonces veamos la definición en el diccionario y dice: abolir, suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Destruir, deshacer o reducir a trozos pequeños una cosa. Anular significa declarar nula e inexistente una ley a partir del mismo momento de su aprobación. Derribar, demoler, echar al suelo una construcción o algo construido. Nuestro Mashiach dijo muy claramente que no vino a hacer con la Torá nada de lo que acabamos de leer. Bien, entonces, imaginemos por un momento que en algún país del mundo la mayoría de los ciudadanos dijera que el encargado de tránsito abolió dicha ley, pero cuando dicen esto pues no tienen el fundamento legal que lo avale o lo compruebe. Pero hay otros que preguntan, ¿en dónde está escrito que esta disposición legal deja sin vigor dicha ley? Pues como no existe dicho fundamento legal, nosotros seguiremos respetando y cumpliendo la ley de tránsito. Bien, entonces, lo único que pasaría en este país es que la mayoría pues se pasaría los altos, se daría vueltas donde no están permitidas, se estacionarían en lugares prohibidos, conducirían a exceso de velocidad, ocasionarían accidentes, etcétera, etcétera. Bien, entonces, obviamente habría un caos vial por todos lados. Bien, unos pues respetando lo dicho en la ley de tránsito, ya que saben que esto es lo correcto, y otros desobedeciendo a dicha ley. Bien, llamando a los que sí respetan la ley legalistas. Entonces, imaginemos a un hombre conduciendo su auto, uno que sí respeta las señales, y al llegar a una calle angosta con luz roja hace alto total, y el que está detrás de él es un desobediente de la ley y se la pasa tocándole pues el claxon, apurándole a que avance, y como el hombre de adelante pues no lo hace, el de atrás empieza a etiquetarlo llamándole legalista, diciéndole que la ley de tránsito ya fue abolida y por tanto se puede pasar la luz roja sin problema.
Pero el hombre de adelante le dice: mientras existan los semáforos en cada esquina y estos nos sigan indicando cuándo debemos de avanzar y cuándo nos debemos de detener, pues yo seguiré respetando esta ley, ya que no hay nada, absolutamente nada que soporte que esta ley ya quedó abolida como tú dices. Bien, esto, mis amados, pues solamente es un ejemplo, bueno, si tú lo quieres, muy tonto, pero esto refleja lo que pasa hoy en día con las instrucciones y ordenanzas que nuestro Abba Yahweh nos dio, o sea, su palabra. La mayoría, o más bien todas las creencias, interpretan la palabra de nuestro Adón a su propia conveniencia y a sus propios intereses, haciendo lo que quieren, enseñando lo que quieren, hablando lo que quieren y sobre todo entendiendo lo que quieren. Miren, vamos a leer el libro de Shemot, o Éxodo capítulo 20 versos del 8 al 11, y dice: recuerda el día Shabbat para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo, pero el séptimo día es Shabbat para Yahweh tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, y ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días Yahweh hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón Yahweh bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Bien, entonces nuestro Abba hace mucho énfasis en que guardemos el Shabbat. Estas palabras, preceptos u ordenanzas fueron dadas a todo el mundo. El cristianismo no puede negarlo ni contradecirlo. Tampoco puede decir que 9 preceptos son solo para ellos y que el cuarto es solo para el pueblo hebreo. Eso sería una herejía. ¿De dónde sacan o dónde dicen que nuestro Abba Yahweh cambió el Shabbat por el domingo? Yo quisiera ver qué pruebas tienen escrituralmente hablando, claro, cuando dicen que es el domingo el día de reposo. Esto es solo un ejemplo de muchos que los cristianos tuercen y maquillan según les conviene. El cristianismo es quien ha cambiado la palabra de nuestro Adón, y estos cambios que ellos han hecho quieren hacerle creer a la gente que en tanto nuestro Mashiach como el Sheliach Shaul fueron los que cambiaron la Torah de nuestro Abba Yahweh. Comprobemos con el siguiente verso que guardar el Shabbat fue dado a toda la humanidad. Bien, vamos al libro de Yesaya o Isaías, capítulo 56, verso 2, y dice: bendecido es el hombre que hace esto, y el hombre que la abrace firmemente, que guarde el Shabbat y no lo profane, y se mantiene guardando la Torah. Bien, clarísimo entonces el verso anterior, dice textual: bendecido es el hombre que guarde el Shabbat. El verso no dice en ningún momento que es bendecido el hombre hebreo o judío que guarde el Shabbat. Bien, veamos y comprobemos otra vez con el siguiente verso. En el libro de Yesaya capítulo 56 verso 3, y dice: un extranjero que se une a Yahweh no debe decir: Yahweh me separará de su pueblo. Asimismo, el eunuco no debe decir: yo soy solo un árbol seco. Esto es para todo el mundo, tanto naturales de Israel y extranjeros, hombres y mujeres en general. Con esto comprobamos entonces una vez más la falsa doctrina cristiana. Bien, veamos ahora una de las mayores contradicciones del cristianismo referente a no guardar el Shabbat. El cristianismo afirma y asegura que ellos ahora son el pueblo de Dios, o la iglesia de Cristo como ellos le llaman. Entonces, si ellos afirman con tanta seguridad todo esto, entonces ¿por qué no hacen caso a las palabras de el Sheliach Shaul cuando dijo? Vamos a el verso de Hechos, capítulo 4, verso 9, y dice así: por tanto, queda el guardar el Shabbat
para el pueblo de Yahweh. Bien, veamos ahora entonces este mismo verso en su traducción Reina Valera y como también lo veremos en la traducción griega. Y dice así: por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y en la versión griega dice: realmente está siendo dejando atrás en reserva a el pueblo de el Dios. Bien, entonces la pregunta obligada es: si entonces ellos dicen que sus traducciones son copias fieles de los originales griegos, entonces ¿por qué hay tanta diferencia entre su traducción y la traducción griega? Bien, pues por la sencilla razón que la traducción Reina Valera sigue siendo una traducción católica, aunque ellos lo nieguen. Porque con lo anterior que vimos, hemos comprobado cómo han torcido las escrituras de la misma manera que han torcido sus propias vidas, tanto al enseñar como al aprender tanta falsedad y mentira. Si el verso dice entonces que queda un reposo para el pueblo de Dios en su versión, y si ellos se hacen llamar el pueblo de Dios, entonces ¿por qué no obedecen este verso? Nuevamente vemos que toman solamente lo que les conviene. Yesaya fue muy claro cuando dijo que el Shabbat se guardaría por un tiempo, más bien dicho, Yesaya nunca dijo que el Shabbat se guardaría por un tiempo definido y después ya no. Dijo claramente: bendecido es el hombre que guarde el Shabbat. Entonces, desde el verso 1 del libro de Hebreos capítulo 4 hasta el verso 9 que leímos, habla de guardar el Shabbat. Pero como siempre solo leen lo que les conviene y se aplican su ley Buffet. Bien, entonces con esto hemos comprobado que la Torah no fue abolida como ellos aseguran. Ahora, veamos qué es lo que la Torah significa y vamos a ver también lo que son los profetas. Bien, vayamos entonces al Strong y veamos lo que significa la Torah. Torah: precepto o estatuto, especialmente el decálogo o Pentateuco, y significa derecho, dirección, enseñanza e instrucción. Bien, entonces, ¿qué fue lo que recibió el pueblo de Israel en el monte Sinaí? Pues lo que recibió este pueblo fue la Torah de Yahweh. ¿Y qué significa Torah? Pues significa dirección. ¿Dirección para qué? Pues dirección para nuestras vidas, enseñanza. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña a obedecer y caminar recta y limpiamente delante de nuestro Abba. Instrucción. ¿Y para qué nos instruye? Pues nos instruye conforme a todos sus preceptos, pero lo más importante, nos da la instrucción de cómo podemos recibir la vida. ¿Qué contenía la Torah de Yahweh? Pues toda su palabra. Bien, vamos a ver, vamos al libro de Shemot, Éxodo capítulo 24 verso 8 y capítulo 34 verso 28, y dice así: Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Moshe estuvo ahí con Yahweh 40 días y 40 noches, durante cuyo tiempo no tomó alimento ni bebió agua. Yahweh escribió en las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Bien, entonces todos, absolutamente todos, sabemos que existen las 10 palabras o 10 mandamientos, como ellos le llaman. Dentro de estas 10 palabras está guardar el Shabbat, que es el cuarto precepto o cuarto mandamiento. Entonces, vuelvo a preguntarles, ¿estos preceptos fueron dados solamente a los hebreos o fueron dados a toda la humanidad? Vamos a analizar cada respuesta. Si ellos contestan que solamente fueron dadas al pueblo hebreo, entonces, ¿por qué se rigen también bajo estos preceptos? Y si entonces pues toda su doctrina es una farsa, ya que no pueden aplicarse algo que solamente fue dado al pueblo hebreo. Y si contestan en la segunda pregunta que estos preceptos fueron dados a toda la humanidad, entonces ¿por qué no obedecen y guardan el Shabbat?
nuevamente vemos su incongruencia en su falsa doctrina. Bien, vamos a poner entonces mucha atención, mis amados, a los siguientes versos que están en Matías 5:17 y en Romanos 3:31, y dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Entonces, abolimos la Torá por medio de esta confianza. Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torá. Bien, entonces, en el primer verso, nuestro Mashiach dice claramente que no vino a abolir la Torá. Luego, en el verso de Romanos, Shaul mismo dice: ¿abolimos la Torá por tener fe? Shaul mismo está diciendo que no. El tener fe no significa que ya no obedezcamos la Torá, sino por el contrario, al decir que tenemos fe, estamos confirmando que la Torá sigue vigente. Bien, ahora, supongamos, y solo supongamos, que Shaul dijo la verdad, que la Torá dejó de ser. Entonces habría tres versiones. Primera, nuestro Abba Yahweh dijo que esta Torá se aplicaría tanto al natural hebreo como al extranjero. Segunda, dicen los cristianos que nuestro Mashiach quitó la ley. Y tercera, también dicen los cristianos que Shaul dijo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, entonces, Shaul se contradice al decir primero que ya no estamos bajo la ley en el libro de Gálatas, y luego dice que la Torá o ley no ha sido abolida en el libro de Romanos. Entonces, aquí alguien estará mintiendo. Bien, vamos a ver, nuestro Abba Yahweh o nuestro Mashiach o Shaul. Pero para nosotros, los que creemos en la Torá, creemos perfectamente que la palabra de nuestro Abba Yahweh es verdad. Por consiguiente, toda la escritura es verdad y no se contradice. Entonces, según el cristianismo en general, nuestro Abba Yahweh dice una cosa, nuestro Mashiach dice otra y el Sheliach Shaul dice otra. No concuerda en lo más mínimo su falsa doctrina, ya que toda la escritura desde Bereshit hasta Idgalut concuerda perfectamente. Entonces, para nosotros los creyentes en la Torá, nadie miente. Nuestro Abba Yahweh nos dio su palabra. Nuestro Mashiach la cumple y la confirma, y Shaul la enseña. Bien, entonces, ahora veamos qué dijeron los profetas acerca de nuestro Mashiach. Vamos a primera de Samuel, capítulo 2, verso 35, y dice: yo levantaré para mí un Cohen fiel que hará todo lo que está en mi corazón y en mi alma. Yo le edificaré una casa segura y él caminará delante de mi Mashiach para siempre. Bien, este verso es contundente para la falsa doctrina cristiana. Nuestro Abba Yahweh dice a través del profeta Samuel lo siguiente: yo levantaré para mí mismo un Cohen fiel que hará todo lo que está en mi corazón y en mi alma. ¿Quién es este Cohen fiel? Pues obviamente es nuestro Mashiach Yeshua, y vamos a comprobarlo en el libro de de Hebreos, capítulo 7, verso 21, que dice: pero Yeshua se convirtió en Cohen Gadol por el juramento que Yahweh juró cuando le dijo: Yahweh ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres Cohen para siempre. Bien, entonces, si primeramente nuestro Abba Yahweh dijo que este Cohen fiel, Yeshua, haría todo lo que está en el corazón de Yahweh, ¿de dónde sacan entonces que Yeshua contradijo todo lo dicho por su padre? Y si Yeshua no contradijo a su padre, mucho menos un simple ser humano como Shaul iba a contradecir a su Mashiach. Bien, vamos a ver otros textos. Vamos al libro de Isaías, capítulo 45, verso 21, que dice: que se pongan en pie y presenten su caso. En verdad, que juntos tomen consejo. ¿Quién predijo esto hace mucho tiempo? ¿Lo anunció en tiempos ya pasados? ¿Fui yo, Yahweh?
no hay otro Elohim aparte de mí, Elohim justo y su Mashiach, Ejad. No hay ninguno aparte de mí. Bien, entonces, en este verso nos muestra la unidad de Yahweh Yeshua. ¿Por qué entonces Yahweh iba a decir una cosa y Yeshua otra? No existe ninguna lógica ni credibilidad en las cosas que enseña el cristianismo. El Padre y el Hijo son el mismo, son unidad, uno solo. Bien, vamos a verlo y comprobémoslo en el libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 6 verso 4, que dice: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. En Yohanan 14:9 dice: Yeshua le respondió: ¿he estado tanto tiempo con ustedes sin que tú me conozcas, Felipe? Todo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que, ¿cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Y en Yohanan 14:10 dice: ¿tú no crees que yo estoy unido con el Padre y el Padre unido conmigo? Lo que les estoy diciendo no lo digo de mi propia iniciativa, sino el Padre que vive en mí está haciendo sus propias obras. Mis amados, pues más claro ni el agua. Nuestro Mashiach Yeshua está comprobando en Devarim 6:4 que Yahweh y Yeshua son uno. En el verso 10 del libro de Yohanan que acabamos de leer, Yeshua dice claramente: el Padre que vive en mí. ¿Cómo pues pueden decir entonces que Yeshua abolió la Torá? Solo una mente retorcida puede decir que Yeshua abolió la Torá. Por lo tanto, nuestro Mashiach es la palabra viviente de Yahweh. ¿Y qué es la palabra de Yahweh? Pues la Torá. Entonces, la Torá viviente es Yeshua. Bien, vamos a comprobarlo entonces con los siguientes versos que están en Yohanan capítulo 1, verso 1 y verso 14, y dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Y en el verso 14 dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shekinah, la Shekinah del Hijo del Padre, del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Pues bien, mis amados, entonces, ¿qué más se puede decir después de haber leído estos versos? Pues nunca, jamás, nuestro Mashiach iba a cambiar o a abolir la Torá, ya que Él es la Torá viviente de Yahweh, o sea, la palabra de Yahweh hecha carne. Entonces, hemos más que comprobado las mentiras y la falsedad del cristianismo en general. Nuestro Mashiach fue claro y contundente al decir en Mateo 5:17 lo siguiente: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Bien, por lo tanto, la Torá de Yahweh sigue vigente y seguirá vigente hasta el último día. Pues bien, mis amados, con esto entonces terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado La restauración del reino de Israel. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados. Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betucheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.